El sol del mediodía se filtraba a través de las amplias ventanas frontales del mercado Franklin, suavizando el resplandor fluorescente en el interior. Carolina estaba detrás de la caja 3, moviéndose con eficiencia silenciosa, escaneando códigos de barras, doblando recibos y agradeciendo a los clientes con una sonrisa cansada pero genuina. Tenía 26 años, rubia y desgastada por la vida de una manera que no se notaba en su piel, pero que pesaba detrás de sus ojos. Cajera de medio tiempo, cuidadora de tiempo completo. Su hija de 5 años, Ana, pasaba la tarde con una vecina 2 edificios más allá, la señora García, una viuda anciana que a veces la cuidaba cuando los turnos de Carolina se extendían. Su madre, mientras tanto, que estaba esas citas en Gajaste recibiendo su tercera sesión de diálisis esa semana. Carolina había soñado alguna vez con convertirse en enfermera. Llegó a 2 años de su carrera antes del accidente de su padre, un atropello y fuga que lo dejó en coma y a la familia ahogada en deudas hospitalarias. Los sueños se desmoronaron. Los préstamos estudiantiles se convirtieron en cobros, y ahora pasaba sus días detrás de una caja y sus noches equilibrando facturas y recetas. Nicolás Rojas entró a la tienda alrededor del mediodía. Para los otros empleados, era solo otro rostro de la corporativa, parte del equipo de reestructuración de inventarios, o eso les dijeron. Nadie sospechaba que en realidad era el director financiero de Mercados Franklin, trabajando de encubierto como parte de una auditoría privada investigando discrepancias en el efectivo en sucursales seleccionadas. Vestido con una playera polo sencilla y una placa de identificación, portafolios en mano, Nicolás se mezclaba fácilmente. Hacía rondas entre el almacén trasero y las líneas de caja, observando interacciones, anotando protocolos o la falta de ellos. La mayoría lo ignoraba. Carolina no. No porque supiera quién era. No lo sabía, sino porque era la única que le ofrecía un pequeño saludo con la cabeza al pasar por el pasillo. El tipo de saludo que dan las personas educadas para ser amables, incluso exhaustas. Fue durante su descanso que Nicolás la notó de nuevo. Carolina fichó su salida en silencio y se dirigió al vestidor del personal. Abrió su bolso, sacó una torta envuelta en papel aluminio y un pequeño cartón de jugo de manzana. Luego los metió en una bolsa de papel con una servilleta doblada. Nicolás asumió que se estaba preparando para almorzar, pero en cambio tomó su abrigo y salió al brillante mediodía. Curioso, Nicolás la siguió a distancia, no por sospecha, sino por instinto. Carolina caminó rápidamente pasando vitrinas, cruzando un angosto paso peatonal y llegando al escalón frontal de un edificio de apartamentos viejo, 2 cuadras abajo. Tocó el timbre marcado 3B, señora García. Una niña con rizos rubios desordenados se lanzó a los brazos de Carolina. «Hola, mami». Carolina se agachó y la abrazó fuertemente. «Hola, mi amor. ¿Estás bien?» Ana asintió. «Te dibujé un dibujo». Carolina sonrió, entregándole la bolsa de almuerzo. «Come esto primero». «Está bien. Mami ya comió en el trabajo». Ana sonrió ampliamente y corrió de vuelta adentro, agitando su torta en una mano y un crayón en la otra. Carolina se quedó un momento más, mirando la puerta antes de girarse. Su rostro estaba calmado, pero Nicolás había visto lo suficiente para saber lo que acababa de presenciar. Ella tomó un respiro mientras regresaba a la tienda. Regresó a su turno sin decir una palabra. Tomó un largo sorbo de su botella de agua y reanudó el escaneo de compras como si nada hubiera pasado. Nicolás, observando desde el pasillo 6, abrió el pequeño cuaderno metido en su bolsillo trasero. Cajera Carolina dio su único almuerzo a su hija. No dijo nada. No comió nada. La parte fea. Esa tarde, Nicolás se quedó después de su turno. Vio a Carolina caminando hacia la tiendita de la esquina. Compró una pequeña bolsa de croquetas secas, marca barata, y caminó detrás del edificio donde un gato viejo atigrado cojeando emergió de debajo de una caja. «Sigues aguantando, ¿eh?», susurró, abriendo la bolsa con cuidado. Luego, no lejos del callejón,
Una mujer mayor luchaba con su carrito de compras. Sin dudarlo, Carolina corrió y la ayudó a maniobrarlo sobre la banqueta. «No hay problema», dijo amablemente antes de seguir su camino hacia el atardecer. Nicolás se quedó congelado bajo una lámpara de calle parpadeante. Esto no era un acto, no una actuación. Abrió su cuaderno de nuevo. Es amable, incluso cuando nadie ve, no solo con su familia, con todos. Había venido a encontrar números que no cuadraban. En cambio, encontró a alguien cuyo valor nunca podría medirse en dólares. Y por razones que aún no podía explicar, escribió una cosa más. «Quiero saber más». Nicolás comenzó a notarlo más cada día. Teresa, la supervisora de turno, siempre le echaba las peores tareas a Carolina. Inventarios tardíos, cubrir ausencias, limpiar derrames. De alguna manera Carolina siempre decía sí. Nunca discutía, ni siquiera cuando Teresa le recortaba los descansos o le quitaba minutos de sus horas. Nicolás lo documentaba todo en silencio, objetivamente. Pero a diferencia de sus reportes usuales llenos de números, este se estaba volviendo más difícil de escribir. Carolina nunca se te sacaba. No cuando sus pies estaban claramente ampollados por turnos dobles o cuando Teresa la regañaba frente a clientes por algo trivial. La vio ajustarse, sonreír a través de la tensión, agradecer a clientes, ayudar a compañeros. Había aprendido a hacerse pequeña lo suficiente para no ser una carga, pero no tanto como para desaparecer. Un día, Nicolás trajo una taza extra de café de la máquina expendedora. La dejó junto a su caja. «Oye», dijo casualmente, «saqué 2 por accidente. ¿Quieres uno?» Carolina levantó la vista, sorprendida. «¿Estás seguro? Demasiada cafeína me pone nervioso». Se encogió de hombros. «Ayúdame». Ella sonrió, pequeña pero real. «Gracias». Después de eso, se convirtió en un ritual silencioso. Cada pocos días, otro café accidental o barra de granola cerca de su casillero. Carolina nunca decía mucho, pero Nicolás notó que comenzaba a buscarlo cuando llegaba. Solo una mirada. Curiosa. Trabajaban los mismos turnos más a menudo. Nicolás ofrecía ayudar a enderezar exhibidores o descargar cajas. Nunca forzaba la conversación, pero Carolina parecía agradecida en silencio. Luego vino el martes lluvioso. Truenos rodaban por el cielo gris. Los empleados fichaban salida en grupos, apresurándose hacia la tormenta. Carolina se paró junto a los casilleros, con el abrigo abrochado, mirando la lluvia. Sin paraguas, sin camión cercano. Solo una larga caminata mojada. Al día siguiente, encontró un pequeño paraguas negro recargado contra su casillero. Sin etiqueta, sin yotota, solo un pedazo de papel en el mango, para la caminata a casa. Lo tocó como si pudiera desaparecer. Luego miró alrededor del pasillo. Probablemente él de nuevo, susurró, con una extraña calidez en su voz. Para ella, él seguía siendo solo el chico nuevo callado que no chismeaba ni se quejaba. Pero algo estaba cambiando. Una noche, después de un brutal turno de 12 horas, Carolina se sentó en la sala trasera, codos en las rodillas, cabeza inclinada. Sus hombros temblaban, pero no lloraba, solo se sentaba en silencio. Nicolás pasó junto a ella, luego se dio la vuelta. Dejó una botella de agua a su lado y se agachó. ¿Estás bien? Ella no levantó la vista. Solo cansada. Él asintió. No dejes que nadie decida tu valor basado en el uniforme que usas. Eso la hizo levantar la cabeza, sus ojos enrojecidos, sorprendida por la gentileza en su voz. «Lo digo en serio», dijo. Algunos usan trajes y olvidan cómo ser decentes. Algunos usan mandiles y sostienen el mundo. Carolina miró hacia otro lado rápidamente. «Gracias», murmuró. Esa tarde, Ana vino a tierra a esperar a su mamá. La niña corrió a los brazos de Carolina. «Te extrañé. Yo también te extrañé, mi amor. Nicolás,
Fingiendo revisar inventario cerca, vio cómo Carolina desenvolvía una barra de granola de su bolsillo del abrigo, la misma que él había dejado. Ana chilló. «Mi favorita». Carolina sonrió. «Solo lo mejor para ti». La niña la abrazó fuerte y susurró. «Estoy feliz hoy, mami, porque no tuviste que pasar hambre». Nicolás se congeló. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Carolina miró hacia él. Sus ojos se encontraron. Ella le asintió, pequeña, agradecida. Nicolás miró hacia Bacacijo, su corazón más pesado. Más tarde, en su auto, abrió su cuaderno. Da todo lo que tiene, incluso lo que no. Lo cerró. Se sentó en silencio mientras la lluvia comenzaba a golpetear en su parabrisas. Esto ya no era solo una auditoría. El incidente ocurrió en una tranquila mañana de jueves. La tienda apenas había abierto, pero el ritmo ya era familiar. Carolina en su caja, el pitido de los códigos de barras, el suave zumbido de las luces superiores y el lento goteo de clientes mayores que venían temprano para evitar multitudes. Una de ellas, la señora Hernández, venía cada semana. Una mujer de unos 70 años con cabello plateado recogido en un moño neat y manos que temblaban lo suficiente para hacer y difícil cargar cafososas. Carolina siempre la ayudaba a cargar artículos en el carrito, le hablaba suavemente, preguntaba por sus necesidades. Esa mañana la señora Hernández llegó al mostrador con solo un pedazo de papel, su recibo. Había hecho un pedido en línea, pero tenía problemas esperando en el pick-up designado. «No pude que nadie contestara», dijo sin aliento. «Y no quería caminar todo el camino de vuelta». Carolina miró el papel. Vio los artículos listados y marcados como pagados. Sabía que el pedido estaba justo detrás del mostrador de pick-up. Sin pensarlo 2 veces, sonrió y dijo: «Dame 2 minutos». Corrió al fondo. Recogió la bolsa y se la entregó directamente a la mujer mayor, quien le agradeció con una sonrisa cansada y salió con su carrito. Carolina regresó a su caja con el corazón ligero. Se había sentido como lo correcto. 1 hora después, la llamaron a la oficina trasera. Teresa estaba sentada detrás del escritorio, brazos cruzados, labios apretados. «Recibí un reporte de que entregaste una bolsa de compras a una clienta sin escanear los artículos ni registrar el pick-up», dijo Teresa levantando un portafolios. «Eso es una violación de la política de la tienda». Carolina parpadeó. Era un pedido en línea. Tenía el recibo. Solo la ayudé a evitar esperar. «No está bien. Eso no es decisión tuya», interrumpió Teresa, ojos entrecerrados. «Saltaste el procedimiento. Eso es motivo para una amonestación escrita». «No lo hice. Esto no está a debate». Carolina firmó la amonestación con dedos temblorosos. Nicolás se enteró solo después de que ya había sido archivada. Estaba en la sala de descanso cuando oyó a 2 líderes de equipo chismeando sobre la chica de la caja 2 atrapada entregando compras como si fuera caridad. Algo no le cuadraba. Más tarde ese día, cuando la tienda estaba tranquila, Nicolás inició sesión en el sistema de archivo de seguridad. Sacó el video de esa mañana. Adelantó al timestamp notado en el reporte de amonestación. Ahí estaba, claro como el agua. Carolina verificando el recibo, caminando calmadamente al fondo, recogiendo un pedido preempacado del estante etiquetado como pick-up en línea, entregándoselo a la señora Hernández, quien sonrió y le palmeó el brazo antes de irse. Sin robo, sin comportamiento sospechoso, sin atajos, su amabilidad. Exhaló lentamente y cerró la pestaña. Esa tarde pasó por las cajas frontales. Carolina estaba de rodillas, recogiendo una exhibición de toallas de papel que había sido derribada por un niño. No dijo nada, solo reconstruyó la pila en silencio. Incluso mientras Teresa estaba cerca, brazos cruzados, sin ofrecer ayuda. Nicolás estaba a punto de intervenir cuando una voz murmuró a su lado: «No gastes saliva».
Era Mateo, un reponedor de medio tiempo conocido por mantenerse para sí mismo. «Es el saco de boxeo favorito de Teresa», agregó Mateo, manteniendo la voz baja. Siempre le da los turnos tardíos, la hace limpiar errores de otros. Pero Carolina nunca se queja, solo trabaja. Nicolás frunció el ceño. ¿Por qué no la reporta? Mateo se encogió de hombros a medias. Porque necesita el trabajo, necesita cada hora. Sabes que su mamá está enferma, ¿verdad? ¿Y la niña? Nicolás asintió lentamente. Mateo miró a Carolina, quien ahora enderezaba estantes cerca. Podrías dejar 100 pesos al aire libre. Los devolvería intactos. Es tan honesta que duele. Nicolás la observó por un largo momento. Se levantó, se limpió las manos y ofreció una pequeña sonrisa al cliente pasando. No había amargura en sus ojos, solo cansancio y resiliencia silenciosa. De vuelta en la sala de almacenamiento, Nicolás abrió su cuaderno de nuevo. Carolina amonestada por ayudar a una clienta enferma. Cámara confirma. Sin error, sin robo. Teresa impuso castigo de todos modos. Empleado Mateo. Es honesta hasta el último peso. Hizo una pausa, luego escribió lentamente debajo. La castigan porque piensan que nunca hablará. Pero tal vez alguien más pueda. Cerró el cuaderno y se sentó en silencio, ojos fijos en la pared. Algo más profundo estaba pasando en esta tienda, algo que números y libros contables nunca revelarían. Y Carolina estaba en el centro. Comenzó como cualquier otro turno de cierre. Las luces de la tienda se atenuaron mientras los últimos clientes salían. Carolina siguió su rutina usual, balanceando la caja, recontando cambio y registrando los números finales de la noche. Su espalda dolía, sus pies latían, pero empujaba como siempre. Un turno más hecho. Luego vino la llamada. «Carolina, oficina trasera ahora». La voz de Teresa crujió por el intercomunicador, fría, aguda, mandona. Carolina entró a la oficina del gerente e instantáneamente sintió la tensión en el aire. Teresa estaba en el escritorio, brazos cruzados, y a su lado estaba un oficial de seguridad de la corporativa. El cuarto olía a problemas. Teresa no perdió tiempo. «Revisamos los totales de tu caja». El conteo de efectivo salió corto, exactamente 1000 $. Carolina parpadeó. «Eso no es posible. Conté todo 2 veces». «Bueno, la bolsa de depósito no está de acuerdo», replicó Teresa, deslizando una impresión por el escritorio. «Y desafortunadamente para ti, fuiste la última persona con acceso a la sala de caja fuerte». «¿Por qué? No había nadie más programado para cerrar la caja sino tú», continuó Teresa. «Nadie más firmó entrada. Cerrada la sala». Y tocó una pantalla convenientemente. «Nuestra grabación de cámara de 8:15 a 8:30 p.m. falta por un fallo técnico». Las manos de Carolina temblaron. Ahí es cuando probablemente ocurrió la discrepancia. Teresa terminó. «Hasta que completemos una investigación interna, está suspendida. Efectivo inmediatamente». Le entregó a Carolina un aviso rosa. «Espera, Teresa, por favor». «No tomé nada», susurró Carolina, su voz quebrándose. «Nunca lo haría. Tienes una mamá enferma, una niña que alimentar y deudas hospitalarias. Tienes motivo», dijo Teresa sin rodeos. «Esto no es personal, Carolina. Es procedimiento». Carolina miró al piso. No podía hablar, no podía respirar. Su pecho se sentía apretado. Humillación, incredulidad y un duelo tan agudo que la vaciaba. Se giró lentamente, salió de la habitación y pasó por filas de pasillos fluorescentes que ahora se sentían como barrotes de prisión. Unos compañeros levantaron la vista al pasar. Uno susurró a otro. Alguien más miró rápidamente a otro lado. Para cuando llegó al vestidor, los rumores ya se extendían. La atraparon. Dinero faltante. $1,000. Probablemente lo necesitaba. Su mamá en diálisis, ¿verdad? Siempre las calladas. Carolina no dijo nada.
Se sentó en el banco por un largo tiempo, mirando su mandil doblado. Luego, con dedos temblorosos, se quitó su placa de identificación, la dejó en el casillero y cerró la puerta. El metal resonó demasiado fuerte en el silencio. En el baño, se encerró en el cubículo más lejano y se deslizó al piso. Las lágrimas vinieron en oleadas, sollozos calientes y silenciosos que sacudían su cuerpo, el tipo de llanto que no dejaba nada intacto. Afuera, Nicolás se quedó congelado junto al lavabo, justo fuera de vista. Había oído todo. El reporte, el fallo de cámara coincidental, el chisme susurrado y ahora sus sollozos amortiguados, su mandíbula apretada mientras su mano sujetaba el pequeño cuaderno negro que había llevado por semanas. El mismo lleno de observaciones silenciosas. Carolina ayudando a clientes mayores. Carolina saltándose el almuerzo. Carolina nunca mostrando resentimiento. Página tras página de pequeñas verdades que nadie más había cuidado lo suficiente para ver. Lo abrió en la entrada de hoy. Caja corta. 1000 lodalas. Carolina culpada, solo Teresa accedió al sistema de caja fuerte admin esta semana. Fallo de cámara reportado por Tech, bajo nombre de Teresa. Subrayó la última línea 2 veces. Los hechos no cuadraban, pero el daño ya se estaba haciendo. Nicolás cerró el cuaderno y retrocedió de la puerta, sin querer dejarle saber que había oído su duelo. Algunas cosas eran demasiado sagradas para interrumpir. Esa noche, se sentó en su departamento, mirando su laptop, conectado al sistema interno. Sacó los registros de turnos, tiempos de acceso a caja fuerte, movimientos de personal y luego lentamente, metódicamente, comenzó a armar todo. Algo estaba muy mal, y si nadie más limpiaría el nombre de Carolina, entonces él lo haría. La oficina estaba tranquila, excepto por el suave clic del teclado de Nicolás. A esta hora, la mayor parte del edificio estaba oscura. Solo el zumbido sordo de las luces fluorescentes superiores le hacía compañía. En su pantalla, líneas de datos se desplazaban. Registros de acceso de empleados, transacciones, reportes de mantenimiento de seguridad. Había estado peinando a través de ellos por horas. Tenía acceso ahora no solo como el nuevo de inventarios, sino como lo que realmente era. Nicolás Rojas, director financiero de Mercados Franklin. Había mantenido el disfraz lo suficiente. Después de la suspensión de Carolina, algo en él se rompió. Ella no había defendido su caso. No había suplicado misericordia. Simplemente bajó la cabeza y aceptó la culpa como algo a lo que estaba acostumbrada a cargar. Pero él había visto demasiado, así que ahora los números tenían que hablar. Y lo hicieron. A las 8:24 p.m., 6 minutos después de que Carolina registrara su turno y cerrara la sala de efectivo, un inicio de sesión separado se registró bajo un ID de usuario temporal T-24 Override. Un ID que no existía en la programación estándar. Accedió a la caja fuerte. Nicolás cruzó referencias con los logs de override de seguridad y encontró la solicitud para desactivación temporal de cámara proveniente del correo de Teresa, con timestamp de la misma tarde. Luego vino el clavo en el ataúd, una transacción marcada de una cuenta de reembolso corporativa, $1000 transferidos a un proveedor tercero. La cuenta se rastreaba a un banco privado en el pueblo natal de Teresa. Estaba disfrazada en el sistema, pero Nicolás había visto fraude como este antes. Descuidado, arrogante, perezoso por codicia. Cerró su laptop y tomó su teléfono. Programa una reunión de todo el personal de la tienda mañana a las 9 a.m. Le dijo al gerente de operaciones: «Obligatoria, estaré ahí en persona». La sala de descanso zumbaba la mañana siguiente. Empleados parados en grupos, café en mano, susurrando en confusión. Nadie había visto al nuevo de inventarios desde la semana pasada. Algunos decían que lo despidieron. Otros afirmaban que era de corporativa. Nadie sabía realmente. Teresa, en su blazer usual y portafolios, estaba confiadamente cerca del frente. Carolina, aún suspendida pero invitada por procedimiento,
Estaba en la esquina trasera, callada y pálida, sus manos retorciéndose nerviosamente alrededor de la correa de su vieja bolsa de lona. Los susurros las habían seguido. Los oyó todos. El cuarto se quedó quieto cuando un hombre en traje azul marino planchado subió a la pequeña plataforma usualmente reservada para actualizaciones de departamento. Dijo: «Nicolás, asa, pero no en uniforme. Sin gorra, sin placa de tienda, solo autoridad calmada». «Buenos días», comenzó, su voz estable. «Algunos me conocieron como Nicolás, el temporal de inventarios, pero eso era solo parte de la historia». Metió la mano en su bolsillo, sacó una placa de ID corporativa y la prendió a su chaqueta. «Nicolás Rojas, director financiero, Mercados Franklin». Un jadeo colectivo barrió el cuarto. El portafolios de Teresa se deslizó una pulgada de su mano. «Vine aquí como parte de una auditoría interna», continuó Nicolás. «Hemos tenido discrepancias en contabilidad a nivel tienda en varias sucursales. Esta ubicación estaba en la lista. Lo que no esperaba era encontrar más que números». Hizo una pausa. «Encontré una cultura donde el silencio se confundía con culpa, donde la decencia se pasaba por alto, y donde una de nuestras empleadas más honorables casi fue destruida por una mentira». Todos los ojos se volvieron a Carolina. El tono de Nicolás se agudizó ligeramente. «Déjenme ser claro. Carolina fue falsamente acusada de robo». Teresa dio un paso adelante, su voz temblando ligeramente. «Señor, con respeto, seguimos todos». «He revisado los logs», interrumpió Nicolás. Un ID falso accedió a la caja fuerte minutos después de Carolina. Grabación de cámara desactivada bajo tu autorización. Y la cantidad robada fue toté. Enrutada a una cuenta privada conectada a tu alias de correo. ¿Necesito continuar? Silencio. Te he entregado todo al legal y asuntos internos, agregó Nicolás. Efectivo inmediatamente, Teresa. Está suspendida pendiente investigación. El rostro de Teresa palideció. No habló. Nicolás se volvió al personal. Carolina será reinstalada con compensación completa por salarios perdidos. Pero esto va más allá de ella. Debemos hacerlo mejor como compañía y como personas. Miró a través de la multitud. Luego dejó sus ojos descansar en Carolina. A veces las personas más amables son las más fáciles de acusar porque nunca pelean. Eso termina hoy. Un latido de silencio. Luego una ronda de aplausos. Pequeña al principio, luego más fuerte. Carolina se quedó congelada, sus ojos brillando. Nicolás bajó, caminó hacia ella y en voz baja dijo: «Ahora saben la verdad. Nunca tuviste que decir una palabra». Y por primera vez en semanas, Carolina se permitió respirar. La tienda se sintió más tranquila al día siguiente. Teresa había sido suspendida pendiente una investigación completa, escoltada sin la superioridad presumida que siempre llevaba. Susurros se extendieron por los pasillos, pero esta vez no eran sobre Carolina siendo ladrona. Eran sobre cómo todos habían estado equivocados. Carolina fue reinstalada al final de la semana, pero no regresó a la caja de inmediato. RRHH le ofreció tiempo para descansar, pero declinó. Regresó con hombros derechos, usando el mismo uniforme descolorido, pero con nuevo peso en su mirada. Ya no era solo la cajera callada. Una tarde, justo después del atardecer, Carolina oyó un golpe en la puerta de su departamento. La abrió para encontrar a Nicolás parado ahí en una camisa de vestir arremangada, sosteniendo una bolsa de papel y una expresión silenciosa. «Te debo una disculpa», dijo. Por observar y esperar cuando debía haber hablado antes, ella parpadeó, tomada por sorpresa. «Me protegiste cuando importaba. Aún así», agregó gentilmente, «vi lo que cargabas y te dejé cargarlo sola más de lo que debiste». Antes de que pudiera responder, Ana asomó desde detrás de las piernas de su mamá, sujetando un dibujo de crayón en una mano y algo más en la otra. «Hice galletas».
anunció orgullosa extendiendo una creación de chispas de chocolate un poco chueca. «Y mami dice que tú la ayudaste. Eres el primer grande que lo hace». Nicolás se agachó, aceptó la galleta y dijo solemnemente: «Entonces, esta es la galleta más importante que he recibido». Carolina rió suavemente, su guardia rompiéndose por primera vez en días. Se sentaron por unos minutos, Carolina, Ana y Nicolás, platicando sobre té y 2 galletas dulces. Eventualmente, Nicolás dejó su taza y alcanzó la bolsa de mensajero que trajo. «Quería preguntarte algo», dijo, voz cuidadosa. «En la central estamos lanzando un programa llamado Empatía Primero. Es una iniciativa de asistencia financiera para empleados pasando por tiempos duros. Facturas médicas, inseguridad en vivienda, cosas así». La frente de Carolina se arrugó. «Suena increíble». «Lo es», asintió. «Pero para correrlo bien, necesito a alguien que entienda cómo se siente esa lucha realmente. Alguien con integridad, con empatía». Sacó un pequeño sobre. «Es una oferta formal para que te unas a nosotros en la oficina corporativa como asistente financiera del fondo. Medio tiempo para empezar, beneficios completos». Carolina lo miró como si pudiera desaparecer. «No tengo el título», susurró. Nicolás negó con la cabeza. «No lo necesitas. Has estado dando una clase maestra en Gracia bajo presión por años». «Eso cuenta». Sus manos temblaron ligeramente al tomar el sobre, pero aún parecía insegura. Entonces, Nicolás sacó algo más de su bolsillo del abrigo, un pequeño cuaderno desgastado. Lo sostuvo con cuidado, casi reverentemente, y abrió a la página final. Mientras trabajaba de encubierto, dijo: «Llevé notas no solo de dinero, de gente». Esto, giró la página para mostrarle una línea garabateada. «Fue del día que te vi dar tu almuerzo. Y están de aquí. El día que ayudaste a la señora Álvarez a llevar sus compras mientras el resto pasábamos de largo». Los ojos de Carolina se ampliaron. Le entregó el cuaderno, ahora un poco orejeado. Ella pasó las páginas. Pequeños momentos, cosas que pensó que nadie había notado. En la última página, una oración estaba subrayada. «Si alguien debe ser confiado para correr un fondo construido en dignidad, es ella». Carolina presionó una mano en su boca. Lágrimas brotaron en sus ojos, no por la oferta ni siquiera por el honor, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien la había visto y creían que valía más que sobrevivir. Dejó el cuaderno con cuidado y en un movimiento tan natural como respirar, se inclinó adelante y lo abrazó, no por gratitud, sino por algo más profundo, sin nombre. Nicolás se congeló por un segundo, luego lentamente, con cuidado, la abrazó de vuelta. La galleta podría haberse desmoronado en la mesa cerca, pero algo en la vida de Carolina acababa de comenzar a completarse. El aire dentro de la central de mercados Franklin era diferente de los pisos de tienda que Carolina había conocido. Más brillante, más tranquilo. Olía ligeramente a papel fresco y café tostado, en lugar de productos en caja y limpiador de pisos. Carolina se sentó en su nuevo escritorio en el 3er piso, RRHH y programas comunitarios. Su nombre estaba impreso en una placa de ID fresca que ahora decía: Carolina Bennett, coordinadora del programa Empatía Primero. Aún no se sentía real. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes de empleados a través del Estado. Cajeros necesitando ayuda para cubrir insulina para un hijo. Padres solteros preguntando por vales de útiles escolares. Conserjes de medio tiempo preguntando si calificaban para apoyo de pasaje de camión. Cada mensaje importaba, y Carolina respondía a todos. No solo revisaba solicitudes. Recordaba el sentimiento de mirar facturas que no podía pagar, de saltarse comidas para que su hija comiera, de estar a una llamada de perderlo todo. Ahora, era la del otro lado de esa línea, ofreciendo una mano. La iniciativa Empatía Primero, lanzada en silencio por Nicolás después de la investigación, era diferente a cualquier cosa en la historia de la compañía. Un fondo confidencial de apoyo para empleados en apuros, respaldado por Corporativa,
pero corrido por aquellos que entendían la dificultad de primera mano. Carolina nunca se imaginó en una oficina corporativa, pero tampoco se imaginó a alguien como Nicolás. Ya no era solo el director financiero. Sobre noches tardías planeando la expansión del fondo, se habían acercado más, no a través de gestos grandes, sino en los detalles silenciosos. La forma en que recordaba que tomaba su café con un poco de canela. La forma en que siempre pausaba cuando mencionaba el horario de diálisis de su madre. La forma en que nunca la trataba como alguien que necesitaba ser salvada. Eran un equipo. Ana lo adoraba. Había empezado a llamarlo tío N después del tercer fin de semana que visitó para dejar un paquete de cuidado con libros y sales de baño para la mamá de Carolina, y se quedó a jugar juegos de mesa con Ana en el piso de la sala. Una tarde, Ana le entregó a Carolina un pedazo de papel doblado. Crayones, brillantina y mucha cinta lo mantenían unido. Era un dibujo. 3 figuras de palitos, una alta, una mediana y una pequeña, todas tomadas de la mano. Arriba en letra tambaleante decía: yo, mami y tío Ne. Carolina sonrió, besó la frente de Ana y guardó el dibujo en un cajón. Lo que no sabía era que Nicolás tenía una copia también. La mantenía en un marco escondido detrás de una pila de libros contables en su escritorio. Y a veces, cuando las hojas de cálculo se emborronaban y el ajetreo corporativo comenzaba a adormecer, lo miraba y recordaba por qué empezó Empatía primero en primer lugar. No era sobre ahorrar dinero, era sobre salvar gente como Carolina y tal vez en el proceso salvarse a sí mismo también. El auditorio estaba tranquilo mientras Carolina subía al podio, un suave brillo ámbar iluminando el escenario detrás de ella. El telón de fondo decía: Empatía primero, celebración de 1 año. Llevaba un vestido azul marino simple, su cabello rubio atado neatmente. En la fila frontal estaba Ana, ahora de 6, en un suéter blanco y zapatos brillosos, balanceando sus pies debajo del asiento. A su lado, Nicolás estaba en un traje gris carbón, su corbata ligeramente aflojada, sus ojos fijos en Carolina con orgullo silencioso. Carolina tomó un respiro lento. Sus manos temblaron ligeramente al ajustar el mic. Hace 1 año, comenzó, su voz suave pero clara. Estaba trabajando un turno tardío, preguntándome cómo conseguir suficientes horas para cubrir el próximo tratamiento de mi mamá. Estaba cansada, invisible y asustada. Hizo una pausa. También fui acusada de algo que no hice. Y por un tiempo, creí. Tal vez así es la vida para gente como yo. Su voz se quebró. Miró abajo, ojos parpadeando rápidamente. Pero alguien me vio. No solo el error que pensaron que cometí, no solo el uniforme que usaba, vio el panorama completo, incluso cuando yo no podía verlo. Los ojos de Carolina encontraron a Nicolás por un momento, luego volvieron a la multitud. Empatía. Primero, no es solo un fondo, es prueba de que la gente detrás de las cajas, detrás de los almacenes, detrás de escena, importa. Hubo una pausa y luego una ola de aplausos. Nicolás se paró después. Caminó calmadamente al escenario, ajustando el mic ligeramente mientras Carolina se apartaba. Su expresión era pensativa, no corporativa. Cuando me uní a esta compañía, comenzó. Pensé que ser director financiero significaba proteger números, ahorrar márgenes, maximizar eficiencia. Una onda de risitas silenciosas se movió por el cuarto, pero luego conocí a Carolina y aprendí algo más. Miró abajo a la fila frontal de nuevo donde Ana ahora se había subido a su asiento, mirándolo con ojos brillantes. Ella me enseñó que a veces lo más grande que podemos proteger no es un presupuesto. Son las personas. Su voz bajó ligeramente, llena de convicción silenciosa. Y cuando protegemos a las personas correctas, hacen cosas extraordinarias. El cuarto se levantó en aplausos. Gerentes, cajeros, personal de seguridad, repartidores. Una ovación de pie, no por ganancias, sino por gracia. Ana se liberó de su asiento y corrió al escenario. Primero envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Nicolás.
Luego se giró y abrazó a Carolina fuertemente también. Cámaras destellaron. Nicolás se agachó y levantó a Ana en sus brazos, y Carolina se acercó más, su mano rozando ligeramente la de él. Miraron a la multitud juntos. Por primera vez en mucho tiempo, Carolina no sentía que estaba sobreviviendo. Sentía que había llegado, y Nicolás, quien una vez creyó en balances más que en gente, finalmente entendió. A veces suficiente no es sobre lo que tienes, es sobre a quién abrazas. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Si la historia de Carolina y Nicolás tocó tu corazón, no olvides dar like. Suscríbete a Historias que Inspiran el Alma y activa la campanita para no perderte un relato que nos recuerda que la bondad aún existe. El trabajo duro no pasa desapercibido, y a veces los corazones más callados llevan las verdades más fuertes. ¿Tienes un momento favorito de esta historia? Déjalo en los comentarios abajo. Nos encantaría leerte. Hasta la próxima. Mantente amable. Mantente inspirado. Quédate con historias que inspiran el alma.